¿Cómo están ustedes? En esta edición del Campo, la Industria Verde, protagonistas principales, las proteínas animales. Vamos a conversar con Víctor Tonelli, un experto en el tema de ganados y carnes, sobre la cuestión de la carne vacuna, situación actual, perspectivas a nivel internacional y a nivel local. En la misma línea conversaremos con Gonzalo Álvarez Maldonado, presidente del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Y vamos a redondear el tema proteínas hablando con un productor, con un experto en el tema de ponedoras, de producción de huevos, porque se acaba de realizar una exposición y un simposio muy importante del sector avícola y porcino, así que vamos a conversar con Javier Prida, presidente de la Cámara Argentina de Productores Avícolas, sobre la situación de este sector tan interesante y tan por ahí ajeno o desconocido para muchos de nosotros. Y luego vamos a pasar al tema biocombustibles en unos días claves, porque hay una inversión, digamos, hay un cambio, un giro muy fuerte de la política oficial en la materia, volviendo a impulsar a algo que estuvo muy castigado en los últimos 2 años, tema que conversaremos con el contador Claudio Molina, director ejecutivo de la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógenos. Estos son entonces los temas y los invitados que vamos a compartir con todos ustedes en esta edición del Campo, la Industria Verde. Ya volvemos. En esta edición de El Campo, la Industria Verde, vamos a arrancar poniendo toda la carne en el asador. Estamos con Víctor Tonelli, no hace falta presentarlo, un experto en este tema en la Argentina, y queremos, sabemos que acabas de dar un seminario interno en el Centro Argentino de Ingenieros, que tuvo mucha repercusión, y queremos un poco evaluar contigo las conclusiones. ¿Cómo estás viendo el panorama ganadero hoy? Mira, si lo que miramos es la fotografía, te diría que la fotografía es bastante mejor de lo que veníamos viendo hasta hace 6 meses atrás, o sea que el efecto de alguna manera de la mejora de tipo de cambio y el momento en que se dio, que coincidió con la baja estacional de la oferta, hizo que los precios se reacomodaran. Por lo tanto, si miramos la foto, te diría la foto es buena o no es mala, miralo como quieras. Menos mala que hace un año. Bastante menos mala que hace 6, 7 meses atrás. Sí. Ahora, el problema cuando mirás la fotografía y lo que no ves es un horizonte claro hacia adelante, que es lo que le pasa a la mayoría de las actividades del sector, que además necesitan largo plazo, sobre todo la ganadería. Y esta falta de visión, digamos, de largo plazo tiene básicamente que ver con la, digamos, yo no diría la falta de definición de políticas públicas, porque la verdad que desde el punto de vista de la política pública es clara lo que quieren hacer, que es exactamente lo contrario de lo que nosotros quisieran o de lo que necesita el sector. Pero en todo caso, la falta de claridad respecto de la futura apertura de exportaciones o del aprovechamiento de la oportunidad internacional es lo que está limitando, digamos, las inversiones. Entonces te diría, los negocios de corto van bien, los negocios de largo están casi parados. Por eso es que la vaca de cría, digamos, pobrecita, no tiene interés hoy en el mercado, ¿no? Es notable porque nunca como ahora con un novillo te compras una vaca, ¿no? Claro. Te diría más, con una vaca gorda de refugo haces más plata que con una vaca de cría, y encima si quisieras vender la vaca de cría tenés que dar plazo, digamos, ¿no? Así que hay que vender la vaca gorda, cobrar y sit and wait. Yo me reía, ¿no? Pero digamos, uno está el tacto en la manga, y cuando te dicen la ves gorda y te dicen vacía, entonces en lugar de una lágrima esbozas una sonrisa, ¿no? Qué bárbaro, es crítico, es un crimen, pero es así. Es así. Estaba comentando, ese es un poco el panorama interno. ¿Qué está diciendo el mercado internacional? En el mercado internacional yo te diría que año a año las cifras de previsiones que son buenas para el año siguiente se superan, la realidad la supera. Lo que está ocurriendo es que el crecimiento de la demanda está creciendo más rápido y con mayor intensidad que la capacidad de abastecimiento de los países en condiciones de abastecerlo. Y por eso se dan 2 circunstancias tremendamente estimulantes: crecimiento de la demanda y crecimiento del precio. Y eso parece, hasta ahora no aparece ningún horizonte gris en el futuro que te limite de que este negocio, la verdad, hacia adelante es fantástico. En la ganadería vacuna o en la carne vacuna no están esos fantasmas que hubo hace 15 años, como la aparición de vaca loca que de pronto producía una estampida. En realidad no se ven en la faz práctica, digamos. Uno escucha la larga sombra del ganado por parte de la FAO, por el medio ambiente, por esto, por aquello,
Pero la verdad que cuando vas al mercado real y a la demanda real y a los consumidores y a los brokers... La gente quiere carne vacuna. La gente quiere carne vacuna, quiere pagar por ello y la verdad que no se preocupa mucho por los otros temas que tienen más que ver con cuestiones de políticas y de investigadores que con la realidad del plato de cada día. ¿Cómo estás viendo? ¿Cuál es la actitud hoy de los ganaderos frente a este cuadro? Vos decís que vos sufrís cuando tenés una vaca gorda y decís, pero qué bueno... Y el productor está, por un lado, conforme con los valores hoy, la verdad que al criador y al invernador, aunque el fildotero, los números le están cerrando. Pero no, está pisando todo con mucho cuidado, porque teme que dentro de 4, 6, 7, 8 meses, cuando, digamos, la oferta estacional vuelva a ser otra vez más importante, sin exportaciones, que haya otra vez sobreoferta y nuevamente una puerta 12 o algo parecido. Preocupa que algunos interlocutores que toma el gobierno como punto de partida para sus análisis están un poco más vinculados con el mercado interno que con la exportación. Yo te diría que están vinculados a su propio negocio y lamentablemente para estos jóvenes no están buscando el mejor asesoramiento. Estamos hablando de Samid y compañía. Sí, te diría, hay 3 o 4 jugadores importantes sentados en la silla de la derecha o de la izquierda soplando al oído, y la verdad es que lo que están haciendo es limitar las exportaciones y buscando un culpable, digamos, para algo que no existe, limitando el negocio. Pensá que hoy, si hablamos de carnes, estamos casi en 120 kilos de oferta por habitante y por año, que supera largamente la capacidad, yo diría, de digestión ya, ni siquiera de bolsillo. 120 kilos, ¿no? Es el nivel. Y hoy la carne vacuna está casi al 50% de la oferta en el mercado interno. Hecho impensado 20 años atrás, pero que ya está y que no ha parado por el crecimiento de las otras carnes. Y cuando además mirás lo que está ocurriendo en el mercado externo y ves la ponderación de hacia dónde va la carne que se produce, hoy menos del 5% va a la exportación, con lo cual volver a discriminarla para defender la mesa de los argentinos tiene tan poco argumento racional que uno espera que estas cosas vuelvan otra vez a un cauce. Esa discriminación se está operando a través de los derechos de exportación que siguen en el 20%, pero también los ROE, ¿o están saliendo? No, yo te diría que básicamente son los ROEs. Sí. No, los derechos son el 15 neto, digamos, sí. ¿No? 15 neto porque es 20, pero con un 5 no, hoy es 15 neto. En su momento era 5 y 5 y finalmente lo llevaron a un 15 neto. Sí. No, el problema son los ROEs. No los entregan. En febrero llegaron a un acuerdo que iban a entregar 15.000 toneladas mensuales. No llegan a 10.000. Y nadie se explica por qué. Con lo cual, la verdad que incluso para los exportadores se les hace muy difícil cerrar contratos de largo plazo, de cierto volumen. Y además ese volumen que es con cuentagotas, en general se está cumpliendo con menudencias o con carnes de menor valor. No, la menudencia juega... Va aparte. Claro. Yo te diría que si vos mirás el volumen de menudencias no tiene demasiado problema. Claro. A la carne vacuna se le cae todo arriba. Sí. ¿No? Sí. Ahora, lo que veía es que mucho de lo que aparece como carne es más bien la chatarra de la carne, no solo menudencias, sino carne de peor calidad. Y yo te diría, hoy básicamente vos ves que están operando con la cuota Hilton, lo poco que consiguen de novillos que puedan cumplir con el protocolo de Hilton, esto es que no vengan de corral o con vaca. Claro. Casi no ves negocios de novillo terminado a corral, jóvenes de buena calidad, con destino a la exportación. Eso está yendo completo al mercado interno. Además, el gobierno tampoco tiene mucho interés en que, por ejemplo, se destrabe la famosa 481. Vos sabés que ahí hay como versiones encontradas. Por un lado, los que están detrás, la Cámara de Feedlot, que la verdad que se preocupan y se ocupan, dicen que no ven limitaciones de buena voluntad de parte del gobierno. Entre otras cosas porque dicen, la sacan, hacen un buen titular, hacen buena promoción y de última, si quieren, te vuelven a cerrar la canilla de los ROE. Claro. Yo creo que esto va a salir y lo veo, yo te diría, más cerca que lejos, por decir algo. Sí. Me parece que fin de año, más o menos 2 o 3 meses, es un momento en que la 481 podría estar operada para la Argentina. ¿Y qué impacto puede tener sobre el sector? Enorme, entre otras cosas. Primero porque va a revalorizar el novillo pesado en el feedlot, que es lo que todo el mundo desea, pero sobre todo porque va a traccionar a las recrías, que es una actividad dentro de la ganadería la más rentable y que hoy ha desaparecido. Porque hoy se pasa del destete al ternero gordo o al novillito de 360 kilos. Así que eso puede cambiar, incluso traccionar una... Para mí, yo le asigno una importancia mayor que el propio valor de los
no lo sé, 100, 150.000 novillos que pueda absorber. Lo veo más como una gran palanca dinamizadora de la recría, que, vuelvo a insistir, es la actividad más rentable que hoy hemos dejado de hacer. Vos has estado en todos los eslabones de la cadena. Sí. Si hoy viniera un americano, un brasileño, Sí. que han venido, ¿no es cierto? Sí. Y te dice, ¿qué hago? Vendo los frigoríficos que compré en la Argentina, me los quedo. Y yo les diría, hoy ya no. Hoy quédatelo, porque hoy lo vas a vender a precio de descuento y probablemente a 1 año y medio vista con un nuevo gobierno. Me parece que la cosa debería volver otra vez a una integración al mundo. Así que si vos fueras Excel o alguna de las grandes, o Tyson... No, les diría, vuelvan a comprar. Claro, lo que pasa es que Tyson ya estuvo y no creo que vuelva. Y Excel ya estuvo y no creo que vuelva. Cargill tampoco. Pero Cargill tampoco. Pero bueno, algún otro que no haya venido le diría, este es un buen momento para venir. Los chinos están mirando. Están mirando. Creo que algo tienen o algo estuvieron. Los rusos también estuvieron en Entre Ríos. Están mirando. Yo sé que les es difícil entender cómo funciona el mercado argentino, porque no todo lo que se faena y lo que se produce... A mí me resulta difícil también. Yo ya más o menos, después de haber perdido casi todos los pelos, algo entiendo. No obstante lo cual, si efectivamente el destino va a ser mayoritariamente exportador, te diría, qué buen momento para comprarse un frigorífico. China es, como en todos los productos, el recién China llegado es una más especie activo. de topadora que no terminás de saber dónde está su límite. China ya este año va a ser el principal conjunto de países, China, Hong Kong, Vietnam, de países importadores de carne vacuna, y la verdad es que cuando vos hablás con ellos y tomás contacto con ellos, todo es poco. En estos días se está haciendo el CIAL en Beijing y yo sé que hay gente, hay uruguayos, pues veo un sitio, está Tarráguila ahí, diciendo, les voy a ir contando día a día lo que es fenomenal, y estoy seguro que desde que llegan hasta que se van, algo habrá ocurrido que los volverá a sorprender, ¿no? Y han andado por acá, hace pocos días a mí me consultaron. Y vienen con alguna frecuencia. Yo te diría, para de alguna manera redondearte tu pregunta inicial, la foto no es mala. El futuro relativamente corto con esta política no va a ser fácil de transitar. Ahora, si lo miramos con luces un poquito más largas, digamos, ya más cerca del segundo semestre del año que viene y 2016 en adelante, es fantástico. Nos quedamos con esa idea. Vamos a recomendar a los que nos consultan que vayan comprando terneritas. El año que viene son Yo diría, no vaquizonas. dejen de pasar la vaca. Claro. A 500 pesos, $500 hoy una vaca o $550 una vaca, yo le diría, es un buen momento de invertir. Dólares de 8 pesos. Muchas gracias, Víctor Tonelli, por estos comentarios, y enseguida continuamos aquí en el campo de la industria verde. Continuamos en el campo de la industria verde, introduciéndonos ahora en el tema ganadero, que a veces lo tenemos un poquito olvidado, y la ganadería nunca puede ser olvidada en la Argentina. Vamos a conversar con Gonzalo Álvarez Maldonado, que es presidente del Instituto de Promoción de la Carne Argentina. Y la idea es, bueno, ¿dónde estamos parados, no? Hubo un reacomodamiento del precio del gordo, pero bueno, apenas compensó lo que se había deteriorado previamente. ¿Hoy cómo estamos? Yo creo, y yo lo demuestro como que es, y algún economista lo dijo, estamos en un estado de bisagra. ¿Por qué? Porque necesitamos señales claras y concretas de las políticas de Estado. Fundamentalmente porque la producción ganadera, como el propio instituto lo dice, de un animal desde que nace, que es exportado o consumido, necesitamos 3 años. Es decir, necesitamos previsibilidad y sustentabilidad en el tiempo. Sí. Es decir, se hace una inversión a largo plazo. Ahora 3 años, porque antes eran 4 o 5. Sí, ahora 3 años, anteriormente era un poco más. Pero sí, en eso también hay que reconocer a los ganaderos que han puesto todo lo que tienen que poner, sí, han eficientizado de un destete que teníamos antes del 50%, hoy estamos ya en el 65%, y en lugares que también están en el 80% y en el 95%, pero ha entendido que con sanidad y alimentación la productividad puede ser posible en Argentina, y eso ha hecho que después de una pérdida de más de 10 millones de cabezas, hemos recompuesto 2, y de los cuales 500.000 de esos 2 en este año han sido vaca de cría, es decir, vacas para ser futuras madres, es decir, la fábrica de ternero. Y en eso, sin ningún tipo de incentivo, lo ha hecho el productor de cría y el cabañero, con la excelente genética que tenemos, y que en eso tenemos que ser orgullosos, la mejor genética del mundo,
exportamos embriones y semen a los países de origen británico. Sí, sí. Entonces hay cosas que hay que decirlo. Pero vamos por el otro lado, por tu pregunta concretamente. Sí, estamos en una situación de que la ganadería tiene cierta rentabilidad, podemos reponer, pero también tenemos un aumento de costos, tanto en los insumos como en los productos alimenticios, que tenemos un mundo demandante de alimentos, y dentro de los alimentos que suplementamos en la ganadería, los granos tienen un valor importante, lo cual la rentabilidad se ha marginado a una situación que hay rentabilidad pero no la suficiente. ¿Y qué es lo que nos está pasando? Necesitamos de las definiciones políticas. Tenemos en la agricultura gente proba, honesta, con conocimiento. Necesitamos decisiones políticas para que la ganadería se ponga en marcha. Que no están en el área del Ministerio de Agricultura. Esas decisiones están esas decisiones están por encima de la presidencia abajo, y eso es lo que está esperando la ganadería, esas señales, y teniendo en cuenta que la ganadería ha sido uno de los, factores económicos de importancia más que importante en la historia de la Argentina. Sí. No importan las ideologías ni los gobiernos políticos de qué color eran, si eran democráticos o no democráticos. La ganadería fue el puntal con que nació, y el agro y el campo fue el primer eslabón del comienzo de la recomposición de toda economía en la Argentina. Sí, en los últimos años hubo un crecimiento muy muy fuerte de la agricultura y de peso del sector agrícola, digamos, exportaciones de soja, de maíz, cuando se pudo, ¿no? Y a pesar de todas las restricciones, que le han ido ganando participación a la ganadería, pero la ganadería al mismo tiempo fue muy castigada porque los países vecinos han crecido. No solamente fue castigada por medidas económicas que han sido contradictorias a la productividad, sino también castigada por el propio clima. Sí. Venimos de Salta la semana pasada en una sequía imperante más de 2 o 3 años, donde se perdió estos ganaderos, diezmado el estos ganaderos, pero sin embargo la productividad de los campos del Chaco salteño es espectacular. Ver una ganadería sustentable, con desmonte sustentable desde el punto de vista más que climatológico, ambientalista, donde se puede convivir tanto esa ganadería con una agricultura también de punta. Seguro. Es decir, tuvimos una década del 90 donde la agricultura nos llevó puesta a los ganaderos, lo digo con ganaderos porque me llevó puesta a la agricultura. No se podía competir. Creador extensivo, tuve que ajuntar los animales y hacerlo intensivamente y para poder sobrevivir a hacer agricultura. Sí. Pero también el potencial económico agropecuario de Argentina es realmente invalorable, donde se puede hacer ganadería con agricultura sustentable en aquellas regiones que se puede. Hay regiones que no, en eso tenemos que reconocerlo. Además, la agricultura, encuentra en la ganadería una forma de agregar valor y eventualmente exportar con valor agregado. Efectivamente. Para lo cual hay que encontrar salida, hay que encontrar mercados nuevos para los productos nuevos que estamos haciendo. Un novillo de feedlot, bien terminado, que necesita por ahí atender bien un mercado especial. ¿Qué está pasando con esas cuotas, con la cuota feedlot, la cuota monas? 481, cuota americana, cuota suplementada a grano. En eso, días pasados se ha firmado desde el Ministerio de Agricultura la resolución, que ahora tiene que ser en conjunto con el Ministerio de Economía. Sí. Esperamos esa resolución que la Comunidad Económica Europea está esperando. Hemos hecho todos los deberes. Lo íbamos llevando casi con Uruguay. Uruguay hace un año que tiene esa cuota. Y nosotros por cuestiones de tiempo, burocracia, no hemos dejado de estar. Son esas señales que uno está esperando para la productividad y que los ganaderos están esperando. Sí. Es decir, hay un potencial, grupos de técnicos privados y que están en grupos de productores han hecho una evaluación que si nosotros realmente damos señales, o si el Estado da señales políticas, este gobierno, el que venga, señales concretas, nosotros en menos de 6, 7 años estamos duplicando la producción y en 10 años más triplicando la producción ganadera. Es decir, Argentina tiene un potencial ganadero espectacular, agrícola ni le cuento. Sí. La señal es clara, la que esperamos, y es por eso que nosotros, de la altura, del disenso, del respeto, pero sabiendo que del disenso tenemos que ir por el consenso, estamos dando esas señales para que, acompañando un instituto público no estatal, con capitales financiados por el propio productor en su 70% y 30% por la industria de todo animal que va a faena, acompañar las gestiones de Estado para que esto
tengamos ese futuro que nos merecemos, no solo la producción, sino todos los argentinos. Yo creo que ya en esta tendencia a la retención, a la expansión de vientres, estas 500.000 cabezas que nos contaba que ha crecido neto el stock de vientres, y siendo que esta es una actividad a mediano plazo, es porque el sector, digamos, los ganaderos están viendo una lucecita final del túnel. Sí, la lucecita es, digamos, fundamentalmente una señal del mercado internacional, sí. También entendiendo de la seguridad, que en la Argentina, pese a que tenemos la cultura de carne bovina, sí. Nunca va a faltar la carne. Lo que se exporta del animal no llega a ser el tercio. Es decir, si exportamos y hacemos animales pesados, que hoy es la categoría que nos está faltando en este momento, por eso los precios están como están, porque liquidamos más de 10 millones de cabezas en el pasado, y justamente novillos es lo que está en una de las categorías que en este momento está faltando. Bueno, tenemos ese futuro que digamos, los argentinos nos merecemos. Yo creo que la actividad del instituto, porque muchas veces cuando decíamos un instituto de promoción frente a un mercado donde lo que pareciera que quiere el gobierno es que no se promueva porque hay escasez, sin embargo creo que ha sabido apuntar los cañones en la dirección correcta. En los últimos 2 años hubo mucho esfuerzo en la promoción tecnológica, incluso del instituto, con jornadas en las que me ha tocado participar. Sí, jornadas a campo, seminarios. Sí. De hecho, hemos hecho convenios con universidades, con el CONICET, jóvenes investigadores argentinos de la Universidad del Litoral, junto con el CONICET, y aporte también de financiamiento del instituto. Bueno, ha digamos, descubierto un sistema de microcápsula que en aquellos lugares de grandes extensiones, o digamos, los campos del Chaco salteño, o del Chaco mismo, de Santiago del Estero, donde para juntar rodeo cuesta bueno en tiempo y en forma, puede mantenerse la productividad y el celo suficiente para que con poco costo poder tener una aparición muy pareja y en gran porcentaje, como lo que esperamos ser. Como fue en el 90 la agricultura de precisión, sí. Lo que pretendemos los ganaderos es llegar algún día a ser la ganadería de precisión. Es un camino correcto, pero me pareció bien aprovechado, digamos, esa masa de recursos, donde en un punto por ahí el tema no era tan fuerte la promoción, sino, hagamos crecer esto, y sí. Y está creciendo. Sí, está creciendo, y te le digo, hay fe, hay esperanza. Esta situación bisagra, estamos esperando las señales de las decisiones de los políticos del Estado, fundamentalmente, qué va a hacer para el bienestar del sector ganadero, pero fundamentalmente para el bienestar de la sociedad argentina. Muchas gracias, Gonzalo Álvarez Maldonado, por compartir este espacio aquí en el campo de la industria verde, y nosotros enseguida volvemos. Continuamos en el campo de la industria verde. Vamos a meternos ahora en el tema de aves y porcinos. Se acaba de realizar un evento muy importante, una exposición y conferencia que se realiza todos los años. Estamos con Javier César Prida, que es el presidente del Centro Argentino de Productores Avícolas. Él está más dedicado a la producción de huevos, pero has tenido una función importante en la organización de este evento. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, la verdad que CAPI ha llevado adelante la 8ª edición de la Expo Avícola en conjunto con Porcinos, y asimismo en simultáneo llevamos adelante el 10º Seminario Internacional de Ciencias Avícolas. Se han dictado 14 conferencias magistrales, de las cuales 11 fueron dictadas por gente del exterior. Hubo disertantes de México, Colombia, Francia, España, Brasil. La verdad que estamos muy pero muy contentos, porque además del nivel académico vino mucha concurrencia. Mucha gente nos acompañó. El salón auditorio colapsó, sí. Realmente colapsó. La Expo colapsó, y tenemos un desafío ya para dentro de 2 años, mejorar lo que hemos hecho hasta ahora. ¿Cómo está hoy el sector? Vamos a tomar cada uno de los grandes rubros, ponedoras, parrilleros y cerdos. A ver, yo en verdad lo que te puedo dar un buen diagnóstico de lo que es ponedora, que es lo que nos especializamos nosotros. El sector ponedoras, desde el año pasado, desde febrero del año pasado, estamos atravesando un buen momento. ¿Pero por qué estamos atravesando un buen momento? Nosotros en el 2011 tuvimos el pico de producción, con más de una gallina per cápita por habitante,
44 millones.3 y fin del 2010, principio del 2011 ese era el número. Eso da casi un huevo por día por habitante. Exactamente, exactamente. Y la verdad que nos metimos en un brete grande porque se exportaba muchísimo. Y bueno, la coyuntura de un montón de factores internos y externos ha hecho de que Argentina deje de ser la primera proveedora de huevos procesados a la Comunidad Económica Europea. ¿Había llegado a ese nivel? Sí, tal cual. Hasta el 2009 fuimos los primeros en venderle huevos procesados a la Comunidad Económica Europea. ¿Qué pasó? Salió Estados Unidos con su crisis interna de super stocks, salió a reventar mercadería. Hoy un mercado tardás años en ganarlo y minutos en perderlo. Nos pasó eso. Y después factores internos, como pueden ser los costos de logística, los costos de producción, el valor internacional del grano, que pasamos de un maíz de 400 pesos a un maíz de 800 en 6 meses. Y realmente fueron un par de variables que han hecho que las producciones empiecen a decaer, los planteles productivos, y el momento de piso fue fines del 2012 con 35.9 millones de animales. Una gran liquidación, digamos. Exactamente, hubo mucha liquidación de animales, pero sí lo que hemos logrado, una recuperación importante el año pasado, que fue un crecimiento del 6,4% aproximadamente, y podemos asegurar que hay 38.3 millones de gallinas en postura. ¿Y eso es un nivel de equilibrio, digamos, entre lo que puede ser la demanda externa y el consumo local? No, nosotros apostamos a seguir creciendo. No creo que el nivel de equilibrio va a ser 1 por 1, o sea, una gallina, un habitante. Sí. ¿Por qué? Porque el consumo interno hoy estamos en 244. Sí. Tengamos en cuenta que la gallina tiene un ciclo que no pone en 365 días 365 huevos. Tiene un ciclo que da aproximadamente 310 huevos, 305, 315. Va en función del manejo y en función de la genética del animal. Eso nos da aproximadamente una postura al 80%, entonces podríamos estar en condiciones de decir que la Argentina va a producir alrededor de huevo más, huevo menos, 280 huevos. Ajá. La idea es que hay una masa crítica a esos huevos que creemos que tenemos que estar buscando distintos alternativos para crecer en las exportaciones. O sea, lo que perdimos en exportación, sí. Hoy hay una coyuntura internacional muy interesante. Ajá. Por factores externos y por factores internos, sí. Que seducen a crecer en volúmenes de exportación. ¿Y cuáles son los productos que se pueden colocar y en qué destinos? Bueno, aunque muchos no lo crean, cada vez la variedad de colocar huevos es mucho más amplia la paleta, ¿no? Tenemos huevo en polvo, sí. Albúmina en polvo, yema en polvo. Después tenemos yema en polvo de alto batido, es una albúmina, perdón, albúmina en polvo de alto batido, es una albúmina especial que se exige en las alimenticias. Ajá. Después tenemos... Eso es para hacer, ¿cómo se llama? Merengue. Merengue. ¿Y sale así? Sí. No, pero la verdad que la Argentina tiene dos características esenciales. Merengue, pero tiene dos características esenciales. Primero, el estatus sanitario, sí. Que afortunadamente trabajamos con el Ministerio de Agricultura, el SENASA, que depende. Sí. Pero particularmente ahora estamos trabajando también con el Ministerio, que es muy bueno, y el INTA, sí. Y la verdad que lo venimos haciendo en los últimos 10, 15 años, una interacción fenomenal, y es reconocido el estatus sanitario de la Argentina. Y otro factor que es muy bueno, que nosotros tenemos un maíz que, aunque parezca mentira a muchos, tiene más proteína que otros maíces, que el mismo maíz americano, sí. Reconocidos por importadores colombianos, importadores parameños, importadores de Centroamérica que le compran maíz a la Argentina. Ajá. Y también le compran maíz a Estados Unidos y reconocen al maíz argentino como de mejor calidad. Y eso se transmite, aunque parezca mentira, ese maíz se transmite a la calidad del huevo terminado. Nosotros, en cierta manera, es maíz y soja transformado en proteína animal. ¿Sobre todo la yema o todo? Todo. Nosotros tenemos hasta en algunos productos 5% más de valor proteico en los productos, que es 5% parece poco, pero en mercados internacionales es mucho. Es reconocido por la calidad del maíz que tenemos en la Argentina. Así que eso está transmitiendo con buena genética una calidad superior a los productos. Exactamente, pero en realidad el primer punto fundamental, como dije recién, es el estatus sanitario. Sí. La desgracia o la suerte, depende cómo lo queramos mirar, que geográficamente está la Argentina. Sí. Si le tenemos que sumar un flete desde Argentina es una desgracia, porque sí. El costo de traslado es lejos. Sí. Pero si le queremos ver el estatus sanitario, la protección geográfica que tenemos, sí. Una cordillera en el oeste, sí. Ríos en el norte y en el este, y un mar en el sur y en el este, estamos en una posición formidable. Sí. Pero bueno, no todo es color de rosa. A ver. Así que eso nos hace que sanitariamente tengamos una
un estatus respetable. Sí. Argentina tiene muchos mercados, sí, particularmente porque somos libres de influenza y libres de Newcastle. Dentro de esos mercados, vos comentabas que la Unión Europea se había caído por la presión americana. ¿Hoy está activa de nuevo? Sí, ahora estamos a nivel mundial. Hoy la Argentina, como proveedor de la Unión Europea, está entre el tercer y cuarto lugar, va y viene, va y viene. Sí. Hay jugadores que han salido muy fuerte. Ucrania es un jugador y Turquía que han salido muy fuerte al mercado. Tienen una política muy firme y muy convencido de que todo lo que se produzca, todo el grano que se produzca, si se exporta se tiene que exportar con valor agregado, sí, o se tiene que intercambiar por algunas necesidades importante como puede ser Ucrania, que lo cambia por gas, porque claro, necesita el gas sí o sí. Sí. Y creo que la Argentina ha hecho mucho en eso. Nosotros hoy consumimos aproximadamente, se puede discutir un poquito más, un poquito menos, pero aproximadamente el sector avícola consume el 25% del maíz que se produce. Sí. Y anhelamos a consumir el 30% de acá al 2018. Esa es la idea. Sí. Para lo cual hay que hacer inversiones en instalaciones, en criaderos, más gallinas. Estamos en eso. Hay proyectos muy importantes y ¿sabe lo bueno de esto, Héctor? Que son economías familiares. Sí. Son inversiones argentinas, familiares, regionales. Sí. Afortunadamente todavía no vino ese holding americano sí, o japonés o holandés que viene y se voy a poner 5 millones de animales a producir, sí, y que nos puede llegar a producir a futuro un grave problema. Hasta ahora sigue siendo una producción en manos de familias. De familias. Hoy somos 832 establecimientos censados. ¿Distribuidos regionalmente como? Desde Salta, Chubut, de Mendoza, Mar del Plata, sí, a lo largo y a lo ancho. Ajá. Hay en Corrientes, hay en Santiago del Estero, en Catamarca, en La Rioja, provincia de Buenos Aires, la provincia. Pero no está concentrado como Entre Ríos, por ejemplo, el tema... El tema carne sí está concentrado, sí, en Entre Ríos, sí, provincia de Buenos Aires. Sí. El tema postura, la mayor cantidad de granjas también está en la provincia de Buenos Aires, no en Entre sí, Ríos. Ajá. Es mucho lo que creen que la mayor producción de huevos está en Entre Ríos, no, está en la provincia de Buenos Aires. Así que yo siempre digo, ¿no? Qué lástima que a veces no tenemos el mejor feedback con la provincia de Buenos Aires, sí, un poco para sentarnos, para planificar, ¿no? Porque la idea es sentarnos a planificar. Creo que lo que nos falta es aceitar un poquito de esos contactos que sí lo hemos hecho con el gobierno nacional y con algunas provincias, sí, pero es una lástima que con la provincia de Buenos Aires no podamos sentarnos a planificar, ¿no? Todo un mensaje. Muchísimas gracias por contarnos lo que fue esta exposición y específicamente el tema de la producción de huevos, que es tan interesante y tan bastante ajeno a lo que hemos manejado hasta ahora aquí en nuestro programa. Bueno, muchas gracias a ustedes. Y enseguida continuamos aquí en el campo de la industria verde. Continuamos en el campo de la industria verde, ahora con Claudio Molina, director ejecutivo de la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno. Y bueno, Claudio, tuvimos avances. El gobierno dio un giro de 180 grados y de querer destruir al biodiesel, como dijo, recuerdo, Kicillof en el 2012, en agosto del 2012, hay que frenar al biodiesel. Ahora, en lugar de subir las retenciones, las bajamos. Bueno, se empieza a publicar el precio interno y hay en el Congreso avanzando un proyecto de ley para eliminar parte de los impuestos internos. Sí, Héctor, ha habido una serie de noticias muy positivas. Evidentemente, las medidas que se han tomado en los últimos días son positivas y deben ser consolidadas. Cuando hablamos del gobierno, recordemos que la política de biocombustibles nació durante este gobierno, durante esta década. A partir de una ley que se aprobó por unanimidad en el Senado, me acuerdo, con Cristina Fernández de Kirchner. Exactamente, con lo cual siempre existieron altos funcionarios del gobierno comprometidos con los biocombustibles. Sí. El tema es que este gobierno siempre tuvo líneas cruzadas. Sí. Y bueno, fue muy difícil todo. Recordamos que el principal impulsor en su momento fue Néstor Kirchner, porque así es. Él promulgó la ley. El 9 de febrero del 2007 firmó en el Salón de Situación de la Casa Rosada el decreto reglamentario 109 de ese año. Sí.
Entonces, evidentemente siempre hubo un trabajo interno del gobierno mostrando los beneficios de los biocombustibles y hubo sectores que lo miraron muy en el corto plazo, hacen mucho énfasis en el costo fiscal y todo esto también vinculado a la nacionalización del paquete mayoritario de las acciones de YPF, en el marco que muchos funcionarios, algunos de ellos trascendentes, sostenía que tenemos ahora reservas para 200 años. Entonces esto ya no es necesario. Sí. Esa lucha se dio, renació la discusión entre las provincias estructuralmente productoras de petróleo y aquellas que producen estructuralmente cereales y oleaginosas. Y bueno, en el medio quedó entrampada una industria que antes del 2007 no existía, que llegó a exportar en el 2011 2.065 millones de dólares, se convirtió Argentina en el principal exportador de biodiesel y prácticamente la industria operando a menos de un tercio de su capacidad instalada. Por lo tanto, las medidas son positivas. Igual hay que trabajarlas. ¿Se espera una reactivación de la industria? Yo soy optimista, siempre lo he sido a pesar de la dificultad de este año, y con la reducción de los derechos de exportación al 11,07% deberían recuperarse la posibilidad de hacer algunos negocios que eran inviables, mientras Europa mantiene un altísimo arancel antidumping que ha generado la apertura de un panel en la OMC por pedido de la Cancillería. Sí. Y en el mercado interno, la disminución de la carga tributaria del biodiesel, si se aprueba, tú indica que sí, el proyecto de ley que presentó el gobierno va a mejorar el posicionamiento relativo del biodiesel frente al gasoil importado. ¿Sabes qué noté, Claudio? Es muy incipiente, ¿no? Y nada definitivo, pero tiene lógica. En Chicago, ¿no es cierto?, el precio de la soja había estado muy influenciado en los últimos meses por la harina de soja. Era lo que determinaba el precio, porque el aceite se venía abajo a partir, decíamos, y creo que con razón, de la gran oferta argentina de aceite de soja, por no producir biodiesel. La primera reacción de Chicago fue que la harina de soja baja un poquito y el aceite de soja está subiendo. Es muy probable que a lo largo del año comience a revertirse esa caída de precios que ha tenido el aceite, que arrastró también al complejo soja. No se nota porque había otros fundamentos importantes que influyeron en la suba del precio de la soja. La harina, firme, claro. Se achicó la brecha entre el precio del poroto y de la harina. Sí. Bueno, esos fundamentos influyeron más que el del aceite, pero si no hubiera ocurrido el problema que tuvo la industria de biodiesel argentina, seguramente los precios del complejo soja hubieran estado mucho más firmes. Claro. Eso es lo que tienen que entender los productores, porque muchas veces cuando hablamos de biodiesel en concreto, lo ven como algo ajeno, pero hay una influencia fuertísima en el precio de la soja. Sin duda, y esto siempre, Héctor, que hay que verlo como se hace en análisis económico con el criterio de lo marginal. Es decir, el comercio exterior trabaja con ese criterio, los precios los fija el productor más eficiente en el mercado internacional y se asemeja o se acerca al costo marginal. Y en el caso del biodiesel, la transformación de pequeñas cantidades de aceites en biodiesel ayuda muchísimo al sostenimiento de precios. Y Argentina es un exportador estructural de aceites vegetales. Entonces, trabar el desarrollo de complejo oleaginoso es como imaginar que Finlandia trabe el desarrollo de una conocida empresa de tecnología que ha sido vendida ahora. Nokia. Exactamente. Claudio, para profundizar en este análisis que me parece que es clave, este análisis de lo que sería lo marginal, Kicillof, o la conducción económica, pensaba que si trababa la exportación de biodiesel, iba a haber menos elaboración y por lo tanto más oferta de aceite en el mercado internacional. El aceite pagaba el 32% de retenciones, que era lo que le interesaba, digamos. Pensaba que iba a mejorar la recaudación. Pero la cosa no es así, porque inmediatamente el precio del aceite se desparramó como consecuencia de la sobreoferta. Sí, creo que han hecho análisis apresurados. Tienen una formación económica muy rigurosa en términos generales de lo que es macroeconomía, y en el términos de producción o de economía real todavía tienen mucho que transitar. Creo que haber dado vuelta a medidas equivocadas es un paso positivo. Sí. Ahora lo mejor sería que... ¿Vos crees que lo hicieron convencidos o hubo otras áreas del gobierno que dijeron, vieron que teníamos razón, demos vuelta a la
La astucia es una virtud bíblica, Héctor, y me parece que han tenido sentido de oportunidad. Si no lo hacían ahora, el costo político que iban a pagar era muy grande. La preocupación es que es una medida retroactiva a marzo, cuando están cerrados todos los embarques. Hay que ajustar abril, hay que ajustar mayo y meses siguientes, y esperemos que se consolide este nivel de derecho de exportación y que en la práctica el comercio internacional reaccione y la producción en general de biodiesel reaccione. Esperemos que ello ocurra, que se rehabiliten algunas plantas que están cerradas y que en el mercado interno las compañías petroleras empiecen a cumplir con el mandato de incorporar un 10% de biodiesel al gasoil. Eso sí anunciado por Kicillof en diciembre del año pasado. Sí, tengo que hacer a veces alguna salvedad porque de lo que uno va analizando la compañía Shell viene cumpliendo y eso hay que destacarlo. La que menos cumple es YPF. La Nacional y Popular. Lamentablemente. Es tremendo, ¿no? Sí. Una pena porque... pero bueno, me parece que estamos en el buen camino. Lo otro que lo veo un poco como limitado es el tema de que esta exención de impuestos internos finaliza en diciembre del 2015. Después va a haber que hacer otra ley. Y seguramente lo que ocurre es que hay algunos problemas técnicos en el proyecto de ley. Es probable que se incorpore alguna modificación. Creo que se redactó de manera muy apresurada. Cuando se podía redactar mejor, siempre pasa eso, pero en el Congreso esperemos que alguna modificación ayude a achicar estos problemas. Cuando tengamos que modificar la otra ley tendremos que sentarnos con otros funcionarios, porque en el medio está el cambio de gobierno. Gracias, Claudio, por estos comentarios. Por lo menos hay algo que va en la dirección de la naturaleza de las cosas. Sí, y si me permitís destacar que en el debate parlamentario que se está llevando a cabo hay unanimidad en la defensa de este proyecto de ley de reforma del encuadre tributario del biodiesel, aunque con algunas disidencias, pero en términos generales el proyecto va a ser aprobado y esto demuestra que el biodiesel o los biocombustibles en general pueden ser una muy buena política de Estado para el país. Coincido plenamente con esta apreciación y enseguida continuamos aquí en el campo de la industria verde. Como cierre de esta edición del Campo de la Industria Verde, quería retomar lo que conversábamos recién con Claudio Molina, director ejecutivo de la Asociación Argentina de Biocombustibles, para remarcar y de alguna manera también darle al César lo que es del César. Nosotros somos muy críticos de lo que es la política kirchnerista hacia el sector agropecuario y hacia el sector agroindustrial. Y hemos tomado lo que ocurrió en los últimos 2 años en materia de biocombustibles como realmente el manual de lo que no se debería hacer. Ir en contra de lo que se legisló en su momento, de lo que se había convertido en una política de Estado que convocó enormes inversiones y que puso a la Argentina en lo que es la etapa superior de la soja, su principal producto de exportación, convirtiendo el aceite en biodiesel y apuntando al liderazgo en el mercado mundial. Se generaron dificultades artificiosas, primero por restricciones de la Unión Europea, que arrancaron por la suspensión de las importaciones por parte de España, y luego una retaliación, un aumento de los derechos de importación, llevándolos a niveles siderales por parte de la Unión Europea, que dejaron fuera de carrera al biodiesel argentino, todo en represalia por la expropiación de las acciones de Repsol en YPF. Pero más allá de esto, el gobierno argentino, que por un lado defendió la posición ante la Unión Europea, castigó y profundizó la crisis del sector, metiéndole derechos de exportación fuertísimos. Estaban en el 14% y lo llevó al 27, 28, dejándolo también al borde del knockout. Cerraron montones de plantas que exportaban en su momento, mientras se castigaba también el corte obligatorio para el mercado interno, no publicando en tiempo y forma los precios de biodiesel. Todo eso tuvo sus implicancias en la formación del precio de la soja y en el mercado interno, castigando al sector productivo, que por ahí no veía mucho estas cuestiones o veía al tema del biodiesel como un poco ajeno por el hecho de que no todos tienen plantas, pero que sí hacen finalmente a la ecuación y a la formación del precio en el mercado interno. Pero también
pone incidencia en el mercado internacional, porque la Argentina, al no poder elaborar biodiesel, volcó 2 millones de toneladas de aceite al mercado internacional. Eso antes se exportaba como biodiesel por un lado y se consumía internamente cuando el corte estaba llegando al 10%. Esa hecatombe tuvo una repercusión muy fuerte en materia de precios. El aceite en Chicago bajó. Al bajar el aceite, el crashing o la molienda no era posible, no tenía buen margen, se exportó mucho poroto de soja sin procesar. Entonces el precio de la harina en el mercado internacional subió. Bueno, ¿qué es lo que está pasando en este momento? Quiero insistir en esto que comentábamos recién. Hay una incipiente suba del precio del aceite de soja, consecuencia de haber dado un giro copernicano, un giro de 180 grados en la política oficial. Se han reducido los derechos de importación al 11%, estaban en el 22%, y se eliminan los impuestos internos o parte de los impuestos internos para facilitar la compra por parte de las petroleras. Todo esto configura un panorama bueno que queremos resaltar. Queremos decir que la realidad siempre se subleva, impone su impronta. El disparate que se había hecho en los últimos 2 años llevó a una hecatombe de la industria y de los grandes números de la economía, y ahora felizmente parece que la cosa empieza a reencauzarse. Ojalá esto, como decía Claudio Molina, se convierta en política de Estado, porque hay un amplio consenso en los legisladores y en los políticos en general de que esto vale la pena para el país. Hasta la semana que viene.